Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre el criterio de la primera derivada, que es un concepto del cálculo que nos permite ver el comportamiento de una función a través de su gráfica, si una función es creciente, decreciente, cuáles son sus puntos máximos y mínimos. Por ejemplo, si tuviéramos que analizar una curva de ventas, pues es importante saber dónde estamos creciendo, dónde llegamos a nuestras ventas máximas, a nuestras ventas mínimas, dónde decrecen, en qué intervalo de tiempo empieza a decrecer nuestras ventas y así tomar decisiones. Bueno, todo este análisis para una función lo podemos hacer con el criterio de la primera derivada. Vamos a ir paso a paso para ver cuáles son los procedimientos que tenemos que llevar a cabo y el análisis de la primera derivada o del criterio de la primera derivada, y para eso tenemos que recordar primero qué es la derivada para nosotros. Bueno, la derivada, acuérdense que es la pendiente de la recta tangente a una curva. Por lo tanto, nos dice cómo se comporta la curva en toda su trayectoria. Entonces la derivada nos va a dar mucha información del comportamiento de la curva de f de x cuando ya estamos analizándola. Entonces, como la derivada es la pendiente de una recta tangente a la curva, o más bien es la pendiente de la curva, entonces vamos a poder saber si la curva crece o decrece dependiendo del signo de la derivada. Si nosotros tenemos que la derivada nos da un resultado positivo, vamos a decir que la función está creciendo. Y si la primera derivada nos da como resultado un valor negativo, vamos a decir que la función decrece en ese punto, en ese intervalo en que estemos analizando. Los extremos de la curva o los puntos críticos, como también así lo llamamos, son esos puntos máximos y mínimos que encontramos en la función. Esos puntos los podemos calcular al hacer la derivada e igualarla a cero. Los puntos críticos pueden ser los máximos y mínimos de la función, sin embargo, tenemos que hacer un análisis para asegurar que realmente sean máximos o mínimos de la función y para eso pues nos ayudamos del criterio de la primera derivada. Entonces, recordemos, y esto es muy importante, ¿verdad? Como parte del análisis que vamos a hacer, que cuando la primera derivada la igualamos a cero, esos valores que encontramos van a ser los puntos críticos o los posibles extremos de nuestra función. Y hay que hacer un análisis para realmente determinar si es un máximo o si es un mínimo. ¿Cuál es el análisis que vamos a hacer? Bueno, eso nos vamos a basar justamente en los resultados o en el signo que tenga la primera derivada. Entonces, recordemos algo importante. Si la primera derivada es mayor que cero. Cuando hablamos de mayor que cero, estamos diciendo que si la primera derivada es positiva en un intervalo, entonces la función es creciente en ese intervalo. Si la primera derivada es menor que cero, como lo tenemos aquí, si la primera derivada es menor que cero, es decir, negativa en un intervalo, entonces vamos a concluir que la función f de x es decreciente en ese intervalo. Bueno, entonces, si nosotros observamos un cambio de signo de negativo a positivo en un punto crítico en la primera derivada, entonces podemos concluir que la función tiene un punto mínimo. Y les voy a mostrar acá con un dibujo lo que tenemos acá formalmente definido. Si yo tengo una curva de esta manera y tengo justamente acá, en el punto más alto de esta curva, ese punto que tengo ahí que vamos a señalar, ese es un punto crítico, porque es el punto más alto de esta curva que tengo acá. Bueno, si yo tengo un punto más alto, en este caso, pues es un punto crítico. Ahora bien, ¿qué pasaría si tengo esta nueva figura? Tengo igual una curva, pero esta curva tiene esta forma. Entonces, vean que acá lo que vamos a tener es un punto mínimo. Entonces, este punto mínimo que tenemos acá
x1 lo vamos a llamar, este punto es un punto crítico. Es justamente cuando la derivada es 0. Ahora, si la derivada es la pendiente de una recta tangente, observemos que si nosotros tenemos acá una recta tangente a la curva, la voy a dibujar ahí, vean que la recta tangente se inclina hacia la izquierda, por lo tanto, vamos a decir que la primera derivada acá va a ser menor que 0, ¿verdad? En toda esta trayectoria, la curva va decreciendo y por lo tanto la derivada es menor que 0. Llegamos al punto crítico y justamente en el punto crítico la derivada es 0. ¿Sí? Ahí la derivada es 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una recta tangente y esa recta tangente es una recta horizontal y la pendiente de una recta horizontal es 0. Entonces ahí la derivada es 0. Y observen el comportamiento de la curva después del punto crítico. La recta tangente ahora se inclina hacia la derecha y por lo tanto va a tener una pendiente positiva. Entonces vamos a decir que la derivada en este intervalo o en esta trayectoria es mayor que 0, es decir, es positiva. Vean y observen el cambio que hay de signo en la primera derivada. Es decreciente la función porque la primera derivada es negativa en toda esta trayectoria que tenemos acá. Llegamos al punto crítico en el cual la primera derivada es 0 y luego cambia la curva y empieza a crecer y ahí la derivada es mayor que 0. Entonces a eso se refiere que si hay un cambio de signo de negativo a positivo y en medio hay un punto crítico, entonces ese punto crítico es un punto mínimo, es el punto más bajo de la función. Ahí hay un punto mínimo. ¿Ok? Bueno, ahora bien, ¿qué pasa con el ejemplo que habíamos hecho al inicio? ¿Qué pasa si la curva es al revés? De esta manera. Y yo acá tengo y observo que acá tengo x2, que es otro punto crítico, y ahí lo que tengo es un máximo. Observemos la curva y cómo se comportaría la derivada. Bueno, la derivada es la pendiente de la recta tangente, por lo tanto la recta tangente que vamos a ir dibujando en toda esta trayectoria se inclina hacia la derecha y por lo tanto la derivada acá vamos a decir que es mayor que 0, es decir, positiva. Al llegar al punto más alto, pues la derivada ahí es justamente 0. En ese punto crítico, la derivada es 0 porque la pendiente es la pendiente de una recta horizontal. Y después del punto crítico, observen cuál es el comportamiento tanto de la función como de la recta tangente. Ahora la recta tangente se inclina hacia la izquierda y por lo tanto vamos a decir que la derivada es menor que 0. Por lo tanto, la función en ese intervalo es decreciente. Vean que cambia entonces o cambiamos el signo de más a menos y en medio pues entonces queda este punto crítico que se convierte en un máximo. Entonces, en conclusión, vamos a decir que cuando hay un cambio de signo en la primera derivada de menos, perdón, vamos a cambiar acá. Si hay un cambio de signo de menos a más, quiere decir que tenemos un mínimo, como lo expresábamos en la figura anterior. Pero si el cambio de signo va de más a menos, quiere decir que vamos a tener un punto máximo, como lo observamos en esta figura. En eso se basa el concepto del criterio de la primera derivada y el análisis para una función. Nos vamos a ir entonces ahora a GeoGebra para poder visualizar de una mejor manera el comportamiento de una función. Entonces, veamos qué sucede. Nos vamos a ir a GeoGebra clásico y vamos a colocar una función. Bueno, estamos aquí entonces ya en GeoGebra clásico. Acá dibujé esta curva.
este polinomio x al cubo menos 5 medios de x al cuadrado menos 2x más 6. Pueden ingresarlo ustedes también en su ordenador, en GeoGebra, y vayan haciendo pues las actividades que vamos a ir o el análisis que vamos haciendo para comprender mejor el criterio de la primera derivada. Bueno, tengo entonces ya el dibujo acá de la función y a simple vista nosotros podríamos hacer un análisis de dónde la función crece, decrece y cuáles son sus puntos máximos y mínimos, pero lo vamos a analizar un poquito más al detalle utilizando el criterio de la primera derivada. Primero, observen que los puntos críticos van a ser los puntos más altos o más bajos de la gráfica y esos puntos los podemos encontrar directamente acá en GeoGebra, ¿verdad? Cuando la derivada, ¿se recuerdan? Es justamente 0. Bueno, pero primero vamos a analizar el comportamiento de la recta tangente a la curva. Para eso voy a colocar un punto, me voy aquí a las herramientas, voy a seleccionar un punto y voy a colocar cualquier punto sobre la gráfica de la función. Voy a colocar este punto A. Y bueno, ya que coloqué el punto A, me voy aquí a las herramientas y voy a dibujar la recta tangente a la curva, que no es más que em, la recta tangente a esta función y la pendiente de esa recta tangente no es más que la derivada. Entonces queremos ver cómo se comporta la derivada. Entonces vamos a seleccionar acá la tangente, vamos a seleccionar, una vez que seleccione la tangente, hago clic en el punto y en la gráfica para que me dibuje la recta tangente. Quiero movilizar esta recta tangente, por lo tanto este punto A lo voy a seleccionar aquí en GeoGebra y voy a poner que quiero que se mueva. Entonces me voy a ir a esta flechita y le voy a poner que se mueva. Bueno, entonces vean y observen que ya puedo mover el punto en toda esta trayectoria. Ahora, observen aquí en la parte izquierda de GeoGebra aparece la ecuación de la recta tangente y la pendiente, por ejemplo, en este punto donde estoy, la pendiente ahí es 11.84. Acuérdense que es la pendiente de la recta que tengo acá y esa pendiente es la pendiente de la curva, ¿verdad? Es la derivada. Entonces, observemos qué pasa cuando venimos desde menos infinito. Nos colocamos acá desde menos infinito en la curva y nos vamos movilizando, ¿verdad? Esta recta tangente la vamos moviendo y la vamos moviendo en toda la trayectoria y observen cómo cambia, obviamente, la ecuación, pero sobre todo la pendiente. En toda la trayectoria la pendiente va cambiando, pero siempre valores positivos. Como la pendiente tiene valores positivos, que es al final la derivada la, de la función, esa pendiente, por ejemplo, aquí estamos en 12.25, 11, 10, ahí va cambiando y en toda la trayectoria la pendiente es positiva. Entonces vamos a decir que la gráfica es creciente en toda esta trayectoria porque la derivada es positiva. En toda la trayectoria la función es creciente. ¿Y qué pasa con los puntos más altos o los puntos más bajos? Ahí habíamos dicho que la derivada iba a ser 0. Encontremos esos puntos más altos y más bajos en la gráfica. Para eso nos vamos a ir aquí en las herramientas y nos vamos acá donde está el punto A y ahí vamos a seleccionar en esta serie de opciones extremos. Entonces vamos a seleccionar extremos, le hacemos clic sobre la gráfica y ahí nos pone los puntos más altos, el punto más alto y el punto más bajo. El punto B y C serían los extremos de esa función y aquí nos dan las coordenadas x, y. Para el punto B, el extremo es menos 0.33, 6.35. Esa es mi coordenada del punto crítico, que es el máximo de la función. Veamos entonces, la primera derivada en toda esta trayectoria, voy a seguir moviendo el punto, acá, lo voy a mover. Entonces, en toda esta trayectoria, la primera derivada es positiva. Vean cómo va cambiando ahí la recta tangente, va cambiando y es positiva. Y bueno, observemos qué sucede cuando llegamos exactamente
a nuestro punto máximo, ¿verdad? Vamos a tratar de ajustar lo más que se pueda y que lleguemos a este punto máximo. Cuesta un poquito acá en GeoGebra, pero vamos a tratar de ajustarlo. Y ahí entonces, pues la derivada debería de ser 0, ¿verdad? Exactamente 0. Ahí está el valor muy pequeño de la pendiente, pero no llega a ser 0, no sé, o no se puede observar ahí del todo que me va a quedar una derivada como 0. Bueno, no se puede ajustar ahí como tal, pero tratamos de. En este punto más alto, entonces, observamos que ahí la derivada o la pendiente de la curva debería de ser 0, ¿verdad? Exactamente en ese punto. Y a partir de ahí empezamos a ver, observen la pendiente, empieza a ser negativa. Era lo que yo les explicaba anteriormente. Cuando hay un cambio de signo de positivo a negativo, hay un máximo, ¿verdad? Entonces tenemos un punto máximo. Voy a borrar estos puntos que me aparecen extras acá, que en algún momento los puse para que no me cause conflicto ahí. Ahí ya podemos observar que la pendiente es negativa y hubo un cambio de signo de más a menos en la primera derivada. Vamos en toda esta trayectoria. Después, entonces, de este punto que tenemos acá, que es el máximo, al punto mínimo, en toda esa trayectoria, la pendiente de la curva, o es decir, la derivada, va a ser negativa. ¿Ve? Observen la pendiente de la recta tangente en toda esta trayectoria es negativa, hasta que llega al punto, aquí sí se logra ver exactamente, justamente ahí, la recta tangente es horizontal y la pendiente es 0, exactamente ahí en ese punto, ahí sí lo puede ajustar mejor. Y entonces, en toda esa trayectoria era decreciente, o sea, a partir de este punto, que es el máximo, al mínimo, en todo ese intervalo, la función es decreciente. Y luego hay un nuevo cambio de signo. Después de este punto, que es el mínimo, hay un cambio de signo en la primera derivada. Observen que ahora la pendiente es positiva y la recta tangente se inclina hacia la derecha. Entonces, en ese intervalo, la función es creciente, porque la primera derivada es positiva. En conclusión, vamos a decir que nuestra función f de x es creciente en toda esta trayectoria, de menos infinito hasta el punto crítico que tenemos acá, que este punto crítico, acá nos dan las coordenadas, es menos 0.33 en x y 6.35 en y. Entonces es de menos infinito a menos 0.33 va a ser, en este caso, creciente. Y de 0.33 hasta el otro punto crítico, que es su coordenada es 2, va a ser decreciente. Y de 2 a infinito empieza a crecer nuevamente. Y entonces ahí podemos observar el comportamiento de la curva, donde esta curva es creciente y donde es decreciente por la derivada, ¿verdad? Por el signo de la derivada. Y también podemos encontrar los puntos críticos justamente donde la derivada es 0, esos puntos críticos se encuentran acá en GeoGebra. De hecho, podríamos cambiarle de signo a cada uno. Vamos a irnos a propiedades y aquí le voy a poner entonces máximo y lo vamos a cambiar de color y de estilo. Lo vamos a poner un poquito más grueso para que se pueda observar. Ahí tenemos el máximo. Marquemos también el punto mínimo. El punto mínimo se encuentra acá. Vamos a cambiarle también aquí en propiedades el color, el estilo. Vamos a ponerle un poquito más grueso para que se vea mejor y vamos a cambiarle pues el nombre y vamos a poner que este es el punto mínimo. Necesito también que me muestre el nombre y el valor. Entonces, para que yo pueda verlo mejor. Entonces ya tengo las coordenadas. Aquí también voy a poner nombre y valor. Ya se lo había puesto anteriormente, pero lo vamos a volver a colocar.
Este es el máximo y este es el mínimo, sus coordenadas en X y la coordenada en Y. Entonces, ahí ya podemos hacer un análisis completo, cuál es el punto máximo, cuál es el punto mínimo. Es creciente de menos infinito, ¿verdad? Como podemos observar aquí, es creciente de menos infinito hasta menos 0.33, que es el punto crítico máximo. Y luego de 0.33 a 2, que es mi otro punto crítico, es decreciente. Y a partir de 2 vuelve a crecer la función porque la pendiente la derivada es positiva. Espero que este video les sirva para hacer el análisis de cualquier curva para poder determinar dónde es creciente, decreciente y los extremos, encontrar esos puntos máximos y mínimos de la función. Nos vemos en un próximo video.